Dicen somos 20. Ya. De acuerdo, se están conectando ahora. Buenos días, Licen. Buenos días, chicas. A ver, estamos ya, de momento hay 12. Ya, estamos a las 14. Rebeca, sí te voy a pedir un favor, es de que más tarde me pases la lista de las que han asistido hoy día, ¿ya? Porque Claro, esta no. lista de hoy tengo que comparar con la que me ha mandado el licenciado Nasif y a partir de ahí vamos a hacer las listas sociales, ¿sí? Ya, sí, no se preocupe, yo se lo hago la lista. Por favor. Ya, está bien. Bueno, estamos en 15. Veremos qué hora es para un minuto más de tolerancia. A ver si se conectan más. Y si no, vamos a iniciar. Listen, hay una compañera que dice que está tratando de ingresar, está con el nombre de Wanda Bustillo. Ya he ingresado, Rebequita, mil gracias. ¿No está pudiendo? No, ya está, ya acaba de ingresar, ya está aquí. Ya, súper. Ya. Vamos a pedir que cierren por favor sus micrófonos para que no haya interferencia. Ya desde la próxima semana voy a estar en otra computadora. Acaban de arreglar mi computadora, pero la próxima semana voy a estar en otra computadora que es más rápida y tiene mejor calidad, ¿sí? Y espero de que no tengamos mayores problemas. Bueno, comenzaremos, chicas. A ver. Ya, estamos ahí. Entonces, a ver. Imaginario infantil. Primero, en esta clase va a ser un poco más de información y repaso de cómo vamos a trabajar hasta finales de agosto, ¿no? Yo creo que ya muchas cosas Sonia les ha pasado a ustedes, pero yo se las voy a pasar igual para que tengan toda la información respecto a fechas, horarios y todo eso. A ver, primero las cosas prácticas de cómo vamos a ir trabajando este semestre virtual. Saben que vamos a tener estos encuentros por 40 minutos y donde voy a hacer yo, por lo general, algún tipo de presentación más teórica sobre el tema que vamos a trabajar. Y después nos volvemos a reconectar, donde vamos a hacer ya cosas más prácticas, como de repente mirar algunos videos
o vamos a dar un tiempo para discutir las películas también que hemos visto, que también les voy a dar un cronograma para ver qué películas vamos a discutir qué día. De repente, no sé, algunos ejemplos prácticos o algunas preguntas de debate, de opinión, ¿ya? Esa va a ser la segunda parte. Tareas y material. Yo les voy a enviar material de una clase para otra a través del grupo de WhatsApp. Por eso le pedí a Rebeca, por favor, que me cree un grupo de WhatsApp exclusivo para la materia, ¿ya? De esa manera no nos confundimos con otras materias y no vamos a tener problemas. Entonces, para de una semana a otra, con las lecturas o los trabajos que yo envíe, van a tener tiempo para hacer la tarea e irme enviando al grupo de WhatsApp. Aquí solo dos recomendaciones. Con preferencia, esta vez prefiero que hagan los trabajos en computadora y me lo manden como documento, ¿ya? O si van a imprimir, sacan foto, o si lo van a hacer a mano, que sea con letra clara, y al momento de sacar la foto, por favor, verifiquen de que verdaderamente están nítidas, ¿ya? Lo digo por experiencia, porque yo ya he estado ya un mes dando clases a Balaguer Santa Cruz, y me han mandado trabajos, generalmente son los que son a mano, tan borrosos que no puedes distinguir nada, ¿sí? Entonces, ustedes me van mandando a medida que hagan sus tareas a este grupo del WhatsApp. Y al ser exclusivo, pues no va a haber posibilidad de que se pierda, ¿no? Porque cuando me han mandado por los personales, se complica más porque tengo una serie de contactos y tengo que buscar contacto por contacto, a ver quiénes son y quiénes han mandado el trabajo, ¿no? Y no se olviden poner los nombres, por favor, en el trabajo. Eso serían tareas. Después, les voy a mandar también para cada mes. Sí, Rebeca, ¿quieres decir algo? No, estoy anotando lo que está diciendo. Ya, perfecto, está bien. Sí, Esther, dime. En el caso Sí, de te algunas escucho. que no tienen computadora, lo puedo mandar, puedo hacer el documento en mi celular, pero puedo mandar ese archivo por WhatsApp, entonces no envía correo. Todas las tareas las mandan por WhatsApp. Solo que si vas a hacer a mano, te pido de que escribas muy clarito, ¿no? Ya. Que esté bien nítida tu con letra clara, y que al sacar, el momento que saques la fotografía, también veas de que las fotografías están nítidas, porque a veces se ponen borrosas. Y entonces yo ya no veo nada de lo que has escrito, ¿sí? Ya, profe, gracias. Y si la fotografía te resulta borrosa, de repente tienes que cambiar de lugar o de luz para poder sacar la foto con la cámara de tu celular, sí, y enviármelo por WhatsApp. Solo esa recomendación. Puede ser a mano, pero vean de que las fotografías que manden sean nítidas, ¿sí? Está claro, ¿no, Esther? Ya. Luego, exámenes. Han visto de que seguramente en lo que les ha mandado Sonia, tenemos un examen por mes. Finales de junio, primer parcial. Finales de julio. Les voy a mandar también todo esto por WhatsApp, toda esta información escrita, ¿sí? No se preocupen. En finales de julio, segundo parcial, y finales de agosto, examen final. ¿Cuál va a ser la modalidad? Una semana antes de cada examen, yo les voy a mandar preguntas de estudio sobre el tema avanzado, o los temas avanzados.
¿ya? Van a ser alrededor, dependiendo un poco de lo que hemos avanzado, entre 30 a 40 preguntas que ustedes tienen que responderlas, revisando el material que hemos hecho y contestarlas y enviármelas respondidas. Pero el examen en sí va a ser un examen oral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo tengo, van a ver unas fichitas, ¿no? Con los números de las preguntas. Entonces se va a entrar en cada examen de a 4 personas, ¿ya? De a 4 personas, y yo voy a sacar las fichitas de 4 o 5 preguntas por persona, dependiendo de los temas, ¿no? Al azar, ustedes las van a ver, las van a anotar, y yo voy a ir haciendo las preguntas que les han tocado, y esas son las preguntas que van a responder. Me parece que se sigue manteniendo 50 puntos para parcial 1 y 50 para el parcial 2. Por lo tanto, el examen va a tener un valor de 30 puntos y 20 puntos los trabajos. ¿Ya? Por lo menos hasta que no haya otras instrucciones. Aquí está entrando otra chica. ¿Ya? Si vienen otras instrucciones respecto a las notas, les vamos a avisar con tiempo. ¿Hasta aquí está claro, chicas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo ya tengo una duda, ¿Nada? Licen. Dime. ¿Cómo se van a dividir las notas? O sea, tengo entendido que los que no nos están dando trabajos, y justamente, bueno, usted sí, pero quería preguntarle cómo se va a dividir las notas en este caso. Por eso va a ser 30 puntos el examen y 20 puntos los trabajos. Ahora veremos, dependiendo de qué cantidad de trabajos haya que yo vaya dando, esos 20 puntos se divide en el número de trabajos que se hagan, ¿no? Ya, gracias. Todavía no sé exactamente cuánto, no sé cuánto todavía voy a dar, pero los 20 puntos se va a dividir en esos trabajos, ¿no? Yo estoy armando ya, digamos, los temas, porque también les voy a mandar un cuadro con los temas y subtemas que vamos a ir avanzando y los trabajos que vamos a hacer. Entonces, ahí ya vamos a saber mes por mes qué temas hay y qué cantidad de trabajos, ¿no? Esos 20 puntos, si un mes hay 3 trabajos, se dividirán los 20 entre 3. Si otro mes hay 4 o 5 trabajos, se divide los 20 puntos entre 5, ¿no? A no ser de que el instituto dé nuevas instrucciones y se cambie, pero en caso de que hubiera algún cambio, también se les va a avisar con tiempo, ¿ya? Por eso mismo, les recomiendo, por favor, de que se abran una carpeta, ya sea en la computadora o física, donde tengan y anoten todo el material que se les está mandando. Ya, porque voy a mandar también links para videos o para investigar determinadas lecturas, cosas interesantes que pueden aparecer que tengan que ver con los temas que vayamos avanzando. Voy a mandarles lecturas, voy a mandarles presentaciones de Power, ¿no? Entonces, sobre todo eso, más lo que hagamos en estos centros de Zoom, van a estar las preguntas de estudio sobre las que hay que dar el examen. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cosa? Yo ya he programado las reuniones para todo el tiempo. Entonces, inicialmente esta reunión es recurrente
para los viernes a las 11. Por lo tanto, van a usar el mismo número de identificación y la misma contraseña para entrar. A no ser que si hubiera algún problema y tengo que cambiar, también les voy a comunicar a través del grupo de WhatsApp. Pero inicialmente guarden este número de identidad y esta contraseña de la reunión Zoom, porque se supone que esa nos va a servir hasta finales de agosto. ¿Ya? Si es que no hay ningún cambio que les voy a avisar. ¿Alguna otra cosa práctica más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada, porque si no podemos comenzar a entrar en el tema. Y ya. Entonces, si no hay más preguntas sobre cosas prácticas, entramos en el tema. Vamos a hacer un repaso. Y se acuerdan, están entrando dos chicas más, Bianca y Rosdeli. Ya se van a unir. Entonces, ¿se acuerdan que en un inicio yo les había dado algunas preguntas, algunas palabras que tenían que averiguar el significado? Como educadoras, tenemos que conocer estos imaginarios, porque no por lo que siempre se ha hecho así, vamos a aceptar que las cosas se sigan haciendo así, si es que de alguna manera no son buenas o van a dañar al niño. Porque nosotros podemos estar muy orgullosas de nuestra propia cultura y de nuestro entorno, pero no todo lo que hay en el entorno siempre es bueno. O el mundo cambia, hay necesidades buenas y hay costumbres que a veces hay que modificar o deshacerse, ¿no? Y cosa que no es fácil. Cuando mi institución, y le estoy hablando del año 1995, comenzamos a capacitar a las educadoras de los que entonces eran los centros, hoy en día son centros municipales infantiles, pero en esa época eran centros de un programa nacional que se llamaban los CIDIS, ¿no? Y allí las educadoras eran mamás del barrio o de la comunidad, no eran profesionales. Tenían su imaginario respecto al niño. Y cuando les preguntábamos cómo son los niños, nos decían, ay, aunque lo decían en diminutivo, como si eso cambiara el imaginario negativo que tenían, ¿no? Porque decían, ay, son traviesitos, molestositos son, chinchositos son, malcriaditos son, decían, ¿no? Pero eso te estaba mostrando de que el imaginario que tenían respecto al niño era negativo, porque eso es lo que has aprendido de tu entorno, ¿verdad? Y de que no, y como no eran educadoras profesionales, entonces no conocían ese desarrollo del niño y esas características que nos dijo Eunice, que el niño hasta los 6 años es pues travieso, es inquieto, es preguntón, es curioso, porque tiene que ser así y que además tiene una forma de pensar que no se parece a la del adulto. Hasta los 7 años su forma de pensar es diferente. No podemos esperar que sea un pequeño adulto, porque no va a pensar como un adulto, ¿no? Claro, para nosotros los adultos, para el papá, para el profesor, es muy fácil de que quietito, tranquilito, no molesta, bien educadito es, buen alumno es, ¿verdad?
porque queremos que se parezca al adulto y no estamos reconociendo su naturaleza del niño. Inquieto, travieso, juguetón, preguntón, ¿verdad? Y eso nos tomó casi 5 meses de capacitación que estas educadoras pudieran ver de manera natural de que el niño tenía estas características que antes las veías como negativas, ¿no? El ser inquieto, preguntón, curioso, travieso, movedizo, que es lo natural del niño y que no es ni negativo ni positivo, es su naturaleza, pero que el adulto lo veía como negativo, ¿no? Entonces, por esa razón, para nosotros como educadoras es importante conocer estos imaginarios para ver si estamos entendiendo al niño tal como es, y lo estamos viendo como una persona. Y si no se lo está viendo como la persona, hay que detectar esas cosas negativas que pueden afectar a los derechos del niño, ¿no? Porque si afectamos a los derechos del niño, podemos estar afectando a sus características físicas, a sus características emocionales, sus características espirituales o sus características morales, ¿ya? Entonces, si eso afecta, aunque sea de cultura y así siempre se ha hecho, en algún momento tenemos que cambiar. Pero claro, es más fácil decir que hacer, ¿verdad? Porque la gente está acostumbrada a hacer lo que siempre se ha hecho. Entonces, para cambiar, algunas cositas nosotros como educadoras podremos cambiar solas, pero otras no. Y ahí es donde entra la escuela y la sociedad. Por algo han tenido familia, escuela y sociedad como materia en el primer semestre, ¿verdad? Porque también como hay un imaginario colectivo, las sociedades que se preocupan por sus niños, que toman en cuenta a sus niños, que quieren el bien de sus niños, ¿qué van a hacer? A ver, ¿quién se anima a decir? ¿Qué van a hacer esas sociedades? Por ejemplo, las sociedades escandinavas y de los Países Bajos son sociedades que se preocupan mucho por sus niños. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué piensan que hacen? ¿Ninguna idea? Bueno, yo veo que los niños en países más desarrollados, pues están bastante protegidos y, por ejemplo, veía que en Estados Unidos realmente no puedes pegarlo a tu hijo porque tu hijo te puede demandar y puedes perder la tutela de tu hijo. Es una cosa así muchísimo más grave que acá, bueno, a veces incluso vemos eso en la calle, como les dan un manotazo y no decimos nada. Entonces, los imaginarios son distintos. Exacto, pero ahí hay un apoyo de hechos, ¿verdad? La sociedad, el Estado se preocupa, entonces saca leyes, saca programas, saca proyectos, saca reglamentos, hace cosas en favor del niño, ¿no? Y eso nos va a apoyar a nosotros como educadoras para poder también ayudar a mejorar esos imaginarios en relación al niño. Ahora les voy a decir, no siempre es fácil, a veces nos vamos a chocar contra una pared, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó cuando tenía mi jardín infantil acá, que recibí un niñito llegando a los 4 años, mira, ya es grande, ¿no? No controlaba esfínteres y no tenía prácticamente un lenguaje, no tenía una serie de ruidos y señales y palabras sueltas, ¿no? Para un chico que está de 4 años, evidentemente ahí está pasando algo, ¿no? Si un niño hasta los 2 años incluso sea mudo, o sea, no hable, no, mientras veas de que escucha, de repente no habla, no es tan grave, ¿no? Mis padres me contaban que pensaban que yo podía ser sordita porque hasta los 2 años no decía palabra, ¿no?
Y de repente me largué a hablar, por ejemplo, ¿no? Pero para un niño de cerca de los 4 años, ahí hemos dejado pasar muchas cosas. Yo no soy educador especial, no podía hacerle una evaluación o un diagnóstico, pero podía identificar de que allí estaba obviamente pasando algo, ¿no? Entonces, pedí a los papás una reunión y les dije de que ese niño tenía que ser evaluado, ¿no? Incluso les di varios nombres y teléfonos de psicólogas y psicoterapeutas, incluso pediatras neurólogos, para que le hagan una evaluación y que a partir de ahí, con un diagnóstico y con los profesionales que traten a este chico, nosotros íbamos a apoyar desde el jardín infantil. Resulta que el papá era una pareja joven, era su primer hijo, ¿no? El papá había sido médico y además había sido neurólogo. ¿Saben qué me dijo? Yo soy neurólogo, por lo tanto, mi hijo no puede tener nada mal, ¿no? Y ahí donde descubres y dices, oh, lo visto, la profesión no tiene nada que ver con las emociones personales de una persona. Ese padre estaba reaccionando como padre y se estaba ocultando detrás de su profesión, ¿verdad? No quería reconocer de que allí había un problema, ¿no? ¿Qué haces ante eso? No puedes obligar al padre, ¿verdad? Y es muy duro. Tienes que ver lo que puedas hacer, que es lo que yo hice. Agarrar a la mamá y explicarle la preocupación del caso, ¿no? Este niño necesita ayuda especializada, ¿no? Con el tiempo me enteré de que sí había contactado a una psicóloga que le estaba apoyando. Al poco tiempo lo retiraron del jardín y después, por esas cosas, porque te enteras, me enteré de que la pareja se había divorciado. Y me imagino que son conclusiones, pero me imagino que ha debido ser el hecho de no poderse poner de acuerdo con el niño, ¿no? Entonces, claro, a veces nos vamos a chocar con actitudes personales o a veces con actitud del grupo o incluso con actitud de autoridades, de que no siempre vamos a poder cambiar las cosas. Pero por lo menos tenemos que quedarnos con la conciencia tranquila de que has hecho todo lo que has podido de lo que estaba en tus manos, lo que tú como educadora puedes cambiar o puedes lograr. Y esa ya es una gran satisfacción profesional, porque hay muchos logros que ustedes van a tener en su vida, ¿no? Pero van a tener más de una decepción, más de una vez se van a encontrar con impotencia y más de una vez se van a dar un golpe duro contra una pared de concreto, ¿no? Nos ha pasado a todas y va a seguir pasando porque los seres humanos somos muy complicados. Entonces, el hecho es de que sociedad que tiene un imaginario positivo para sus niños, se va a preocupar por el bienestar de los niños, a crear entornos favorables para los niños y va a protegerlos, como decía Susana, a través de leyes, programas, acciones y determinadas cosas, de forma que se cumplan los derechos del niño y esos niños estén en general bien. Las sociedades que no se preocupan tanto van a descuidar, van a preferir, pues no sé, dar más importancia a hacer de repente un estadio, de repente más importancia a hacer un estadio que a hacer un jardín infantil, poner plata en los militares en vez de poner plata en programas de educación, salud para los chiquitos, o van a poner todo para los universitarios, pero para los niños, no, como son chiquititos. ¿Qué importa, no? Son chiquititos, necesidades chiquititas, no nos preocupemos, ¿no?
Y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esta gente desconoce lo que nosotros estamos aprendiendo como educadores, de que la educación inicial es la base de la formación y el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, aparte de esto, la importancia enorme de esta materia es de que ustedes tienen que tener ámbitos de acción. Obviamente, el grueso de nuestra actividad como educadoras estamos en el jardín infantil, con nuestra aula, con nuestros niñitos, ¿verdad? Pero una gran parte de nuestro trabajo es el trabajo con la familia. ¿Que es difícil, que tiene sus complicaciones? Sí, pero algo han debido ver de cómo hay que trabajar con la familia en la materia de familia, escuela y comunidad, ¿verdad? Además hay programas, hay guías, hay un montón de cosas que ustedes van a poder utilizar. Pero también un segundo anillo que tienen que salir fuera del aula es trabajar con la comunidad y también trabajar con la sociedad, o sea, con el Estado, con la política, municipios, administradores públicos, todos esos, para ir informando de la importancia de la educación inicial, promover cosas que verdaderamente apoyen al bienestar del niño y al cumplimiento de los derechos, ¿no? Entonces, no pensemos de que ser educadora de parvularia es solo estar lindo en la aula con nuestros niñitos y nada más, ¿no? Y como en una especie de burbuja, ¿no? Una parte de su actividad importantísima es trabajar con los padres para orientarlos y cambien estos imaginarios de repente no tan positivos, producto de, a veces de la falta de educación, otras veces de supersticiones, de tradiciones, ¿no? Pero que si estamos viendo que afecta al niño, hay que cambiar, ¿no? Y también en la sociedad, porque si nosotros, como que somos las especialistas, no les decimos al político, al economista y al administrador público de qué cosas son necesarias para el niño, no lo van a hacer. Somos nosotras las que tenemos que llevar ese conocimiento y exigir y pelearla por el bienestar de nuestros niños. Y por eso conocer el imaginario nos va a servir para poder actuar en estos tres campos, ¿ya? Porque hemos visto de que si bien hay niños a lo largo de la historia, siempre han habido niños en la humanidad. Mientras nazcan niños, van a haber niños, va a haber niñez, va a haber infancia. Las ideas han ido cambiando. ¿Se acuerdan que habíamos visto, pues, de que había una figura del niño propiedad? No era persona, era un objeto dueño, propiedad del padre o la madre, ¿no? Podían venderlo, podían regalarlo, podían explotarlo de mil y un maneras, o simplemente descuidarlo, no hacerle caso, porque era una cosita que estaba allí, ¿verdad? Menos mal, eso ha cambiado bastante. No ha desaparecido por completo, pero ha cambiado muchísimo, ¿verdad? ¿Han visto la figura del niño estorbo? Yo he estado trabajando con una persona que antes trabajaba en el programa Manitos del Alto y ahora está trabajando en uno de estos hogares para niños. Y ella constantemente en su Face está colgando fotos de los niños, nuevos niños, bebecitos que han abandonado, ¿no? Y el otro decía, y ella decía, ¿hasta cuándo? Abandonar a un niño y considerarlo un estorbo es parte de un imaginario, ¿verdad? De esas personas. Este niño no lo quiero, no me interesa, no me sirve, lo dejo en una bolsa negra de plástico, lo abandono en un baño público, lo dejo en el hospital y me escapo, o lo dejo en la puerta de unas personas que parecen buenas gentes, o en la puerta de un orfanato, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con el imaginario para que esta gente lo vea como un estorbo? Y ella decía, ¿hasta cuándo va a seguir pasando esto? ¿Y qué es lo que yo le respondo, no? Querida amiga,
¿no? Esto va a pasar hasta que el ser humano no tenga una adecuada educación de salud sexual reproductiva que le permita verse como un padre y una madre responsable y entender que tener hijitos no puede ser pues el resultado de una noche en la cama. ¿Acaso somos animales? ¿Acaso el solo hecho de cruzarnos, un hijo? Ay, ¿qué me importa? No lo quiero, no lo necesito. No puede ser, pues somos seres humanos pensantes, ¿verdad? Entonces es imaginario que cambiar, pero no vamos a cambiar escribiendo en el Facebook diciendo, oh, qué barbaridad, qué madre desnaturalizada, o qué padre irresponsable que ha abandonado. No, se necesita educación, se necesitan leyes, se necesitan programas que apoyen al ser humano a cambiar estas formas de pensar negativas. Eso como ejemplo. No sé cuánto tiempo nos queda, chicas. ¿Ya? Falta todavía, falta. Ya, perfecto, gracias, Rebeca. También hemos visto de que han habido otras figuras, otras imágenes de niño que tienen que ver relacionadas con los cambios históricos, sociales, políticos, religiosos de la humanidad, ¿verdad? Se había hablado, por ejemplo, de los famosos niños de las cruzadas de Europa, ¿no? Que las cruzadas se dieron en la Edad Media, cuando los caballeros feudales luchaban apoyados por el Vaticano, defendiendo el cristianismo contra los musulmanes que estaban creciendo en la parte oriental y habían vencido al imperio romano de Oriente, ¿verdad? Entonces allí estos caballeros iban a luchar y por lo tanto se llevaban un niñito que lo ayude, ¿verdad? Que limpie su armadura, que le saque el brillo, que dé comer al caballo, que lo ayude a vestirse, porque estas armaduras de hierro eran muy complicadas y pesadas, etcétera. Y los chiquitos podían además aprender el oficio de caballero, ¿no? De ser, estos caballeros eran un tipo de guerreros, ¿no? Se terminaron las cruzadas, se terminaron los niños de la cruzada, digamos, no se necesitaba que hayan más, ¿verdad? Comenzó la revolución industrial en Inglaterra, se abrieron las fábricas y apareció la figura del niño trabajador, ¿verdad? No es que el niño no haya trabajado antes, pero antes trabajaba con la familia, ¿verdad? Trabajaba en el campo, ayudaba, pastoreaba, etcétera, ¿no? Pero la imagen del niño trabajador como un trabajador asalariado, ¿verdad? Aparece en las fábricas porque se necesitaban niños que tengan a veces deditos finos para hacer ciertos trabajos que el adulto no podía hacer. Y claro, si bien a veces se les pagaba o se les pagaba mal o poco y a veces no se les pagaba y también se les explotaba, ¿no? Eso no ha desaparecido por completo. Sabemos, por ejemplo, que entre la minería cooperativista todavía se contrata para ciertos trabajos a niños y jóvenes, muy jóvenes, y sin ningún tipo de seguridad laboral y sueldos que nadie controla, por ejemplo, ¿no? También a nivel de la familia puede haber explotación laboral. Hay niños trabajadores, ¿verdad? Lo estamos viendo, los niños que salen lustrabotas, que salen a vender dulces, que aportan a la economía de la familia de alguna manera. Y además hay una explotación invisible. Nosotros habíamos hecho una investigación para Visión Mundial sobre los derechos del niño, pero sobre todo nos pedían que veamos la explotación laboral en el niño, ¿no? Dentro de la familia es muy difícil, porque los padres te dicen, no, pero si solo ayuda, ¿verdad? Pero ¿en qué ayuda? ¿Cuánta ayuda? ¿Cuán pesado es el trabajo? ¿En qué le está perjudicando? ¿Puede ir a la escuela? ¿No? Por ejemplo, en Coroico, en los Yungas, los papás decían, no, solo ayuda. Cuando tiene tiempo.
Pero ¿qué nos decían los maestros? Cuando es época de cosecha de la coca, las escuelas se vacían. ¿Y qué dice el código del niño y adolescente? De que desde los 12 años pueden trabajar siempre y cuando no afecte a su integridad física, emocional, moral o a su escolaridad, ¿no? Pero, ¿cómo cambias el imaginario de esos padres de familia? Que claro, la coca se cosecha 3 o 4 veces al año, me parece, no estoy segura, pero es muy agradecida en el sentido de poder recoger el fruto, las hojas, entonces, y como da muy buen rendimiento económicamente, o mejor que otro tipo de producción, pues priorizan esta actividad perjudicando la escuela de sus hijos, ¿verdad? Entonces ahí también hay que, a veces hay necesidades, las familias tienen necesidades, ¿no? Pero también cuánto se puede perjudicar al niño, ¿verdad? Por una necesidad económica. Entonces, vean que hay muchas cosas que tenemos que pensar cuando se trata de trabajar con los imaginarios. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Profe, yo quisiera saber el significado de representación social porque en mi trabajo le entregué todos mis apuntes, entonces hay esa duda que lo tengo porque en las hojas que nos dio, ahí aparece mucho sobre este concepto y quisiera un poquito La que... representación social. Sí, La representación social es también un imaginario. Lo que pasa es que se llama representación social porque lo han estudiado desde la sociología, ¿no? Porque una representación social es como un imaginario, pero se la llama así porque ya hay toda una teoría de conocimiento de gente que ha trabajado y ha investigado sobre cómo la gente piensa sobre diferentes temas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en mi institución, precisamente en el 96, hicieron una investigación sobre la representación social del niño que tenían estos padres de origen aymara en la zona sur de El Alto, en esa época, ¿ya? Entonces, les hicieron una serie de preguntas a los papás sobre cómo veían al niño, cosas de cómo pensaban al niño, y cómo trataban al niño. Y, por ejemplo, ¿qué resultado dio? De que la mayoría de estas familias, sobre todo en la cultura aymara, no se considera verdaderamente persona al niño, sino hasta cuando no se lo toma en cuenta con seriedad, sino hasta cuando comienza a aportar a la familia, hacer algún tipo de trabajo para la familia. Y esto es alrededor más o menos de los 4 años. Pero además, analizando por qué también no dan una importancia antes. Que les estoy hablando de 1995. Ahora han cambiado muchas cosas. Ya han pasado varios años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta ahora han cambiado las cifras, han mejorado, pero no ha desaparecido completo. Teníamos mucha mortalidad infantil, y sobre todo en área rural. Por muchas razones, situaciones de pobreza, ¿verdad? Poco acceso a servicios médicos, poco acceso a servicios básicos que afectan a la salud, ciertas prácticas, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso hacía de que pues se nos morían una cantidad de niños bastante grandes. Teníamos, junto con Haití, estábamos entre los países donde más niños se morían. Hasta los años 80, 90, ¿verdad? Hasta que cumplan un año se morían una buena cantidad de niños. Y hasta que cumplían 5 años se morían otra buena cantidad de niños.
Entonces, claro, también si las madres y las familias no creaban un lazo afectivo muy profundo con los bebecitos, porque sabían que en cualquier rato se te podía morir. Y finalmente, si habías llegado a los 4 años, era sobreviviente, pues. Entonces, con este niño sí me voy a quedar, ¿no? A este sí lo tengo que cuidar, por este sí me tengo que preocupar. El otro se me puede morir cualquier rato, ¿no? Y además, como tampoco había una planificación familiar, las mujeres a veces se quedaban embarazadas prácticamente cada casi año. Entonces, bueno, si se moría uno, ya iba a llegar el otro, ¿verdad? Entonces, vean cómo son los imaginarios culturales, los imaginarios por las situaciones sociales, económicas, tan complicadas en la mente del ser humano. No es fácil, no es fácil, ¿no? Y con todo eso, como educadora, nos tenemos que enfrentar. La representación social es el estudio científico de los imaginarios. ¿Ya? Ya son las teorías, los investigadores que ya han ordenado esa forma y vamos a ver eso, unas lecturas posteriormente. Se ha acabado el tiempo, chicas. Voy a irles mandando el material y las tareas. ¿Ya? Entonces vamos a seguir continuando ya, como este ha sido el repaso de lo que habíamos alcanzado a hacer cuando estábamos en el instituto, ya desde la próxima clase vamos a ir entrando a temas nuevos. ¿De acuerdo? Y voy a trabajar en una computadora desde la próxima semana, entonces creo que va a ser no tan lenta y que espero no tener más problemas con la conexión del internet. Gracias, profe. Vale, chiquillas, entonces que tengan una semana y estén atentos a las tareas, ¿sí? Una consulta nuevamente, bueno, como le estaba diciendo, ninguno de los licenciados nos está pidiendo tareas, entonces si usted nos da tareas, la directora no va a decir que no vale nota o algo así, ¿no? Porque usted es la única licenciada que está pidiendo trabajo. Bueno, a ver, voy a hablar porque en algún momento se había dicho que sí podían hacerse tareas de preguntas y cosas. Voy a hablar con el licenciado Nasif y con Sonia y cualquier cosa modificamos y les aviso por el WhatsApp, no hay problema. Ya, está bien, muchas gracias, Liz. No hay problema, porque si no vamos a pensar en otra forma de poder hacer cosas prácticas, porque mis tareas son prácticamente de aplicación práctica de la teoría, ¿no? Porque ¿de qué te sirve saber de memoria que hay un niño estorbo si es que no puedes identificar en la realidad un ejemplo de decir, la caserita de la esquina a su niño todo el tiempo le está diciendo, me has fastidiado la vida, ¿no? ¿Por qué estoy como estoy? Ojalá no hubieras nacido. Eso es un ejemplo de tratar a un niño como un niño estorbo, por ejemplo, ¿no? No te sirve de nada tener la definición de memoria si no puedes identificarla en la realidad, ¿no? Y esos son mis tipos de tarea, pero déjenme, voy a hablar con Sonia, voy a hablar con Nasif. Todo se soluciona en esta vida de mejor manera y nos vamos a poner de acuerdo y no se preocupen, ¿sí? Cualquier decisión que haya, yo les aviso por el WhatsApp. Alguna solución vamos a dar, no sufran, no se preocupen, todo se arregla en esta vida hablando, ¿ya? Tranquilas. Entonces queda pendiente la respuesta sobre las tareas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces yo creo que ahora ya me ha aparecido el letrero de que en cualquier ratito se corta. Entonces, chicas, que pasen un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal. ¿De acuerdo? Hasta luego. Gracias. Un buen fin de semana. Igualmente, Liz, hasta luego. Gracias por haberme contigo. Estoy muy contenta de ver de que prácticamente todas están de vuelta. Vamos a sacar el semestre adelante. ¿Sí? Gracias, No Liz. nos van a sacar el semestre. Sí, Liz.
¿Ya? Ya. Nos Ya, vemos. listo. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Pasen el fin de semana. Cuídense y cuiden a sus familias. No hay que asustarse ante el virus, pero hay que ser prudentes. ¿Sí? Sí, Lisa. Hasta luego.